haga la actividad otra vez. Porque si bien yo evalué la actividad y le coloqué una calificación, no sé cómo van a ser la actividad actual de Axial porque van por otra vía que no es la vía que estamos siguiendo. Ese equipo, pues bueno, ya sabe los comentarios y lo que yo le mencioné. Y de los 8 equipos, pues tengo un equipo que está con esa condición. Entonces, reiterar la importancia de trabajar los insumos como lo estamos delimitando, porque es la única manera de poder realmente hacer una valoración técnica clara y definida de los datos y realmente pues allí no hay mayor posibilidad de hacerlo lo mejor posible. Entonces, ese equipo que, pues bueno, debe saber quién es, debe hacer ese cambio y más que para mí, realmente necesitan hacer nuevamente la actividad para ellos mismos, porque de lo contrario, pues les va a quedar cuesta arriba poder hacer debidamente el elemento técnico de la codificación axial. Y este comentario lo hago no solamente de muy buena manera y de muy buena fe, sino que este tipo de cosas en una tesis doctoral son implacables. Porque si realmente los jurados no ven el tecnicismo de la técnica, del método, pues pueden cuestionar enormemente lo que están leyendo. Entonces puede haber mucha descripción, puede haber mucha citación, pero si no estamos realmente considerando los datos, la analítica está comprometida. Entonces es importante que eso se vea y se entienda indistintamente del método de investigación de cada uno de los equipos técnicos. Porque yo creo que yo debo reiterar hoy que estamos utilizando un mecanismo cualitativo técnico, específicamente de una mecánica, si me permiten ustedes la palabra, de uno de estos métodos, porque es el único que te puede permitir en un momento determinado hacer un seguimiento progresivo de los datos en sus diferentes instancias, desde instancias muy iniciales a instancias medianamente progresivas o de avance a instancias superiores de analítica. Y esto, evidentemente, lo que persigue didácticamente y lo que uno persigue como profesor del curso es que la gente pueda hacer no solamente comprensión del cómo analizar, sino que pueda realmente tener una apropiación debida de cada caso. Entonces, yo no sé si antes de empezar, este, eh, vamos a comentar un poquito algunas cosas que digamos que son o pueden ser recomendaciones, que muchas de ellas están dentro de su bandeja de evaluación de, de codificación abierta, pero que es muy importante que entendamos que, que hay que mejorar. Mire, voy a hablarles del primer grupo. No puedo hablar de personas ahorita, pero voy a hablarles del primer grupo. Un trabajo muy bueno, un trabajo que supera claramente el estándar que tenemos, pero están haciendo sobre teorización. Y sobre teorización es que eso no se puede hacer en el nivel abierto. Entonces, esa advertencia la tienen ellos. Entonces, ya el equipo sabe que no puede abusar de los niveles porque algunas subcategorías incluso que ese equipo está anticipando prácticamente parecen axiales y estábamos en el momento abierto, ¿sí? Y a veces se están introduciendo, por ejemplo, conceptos teóricos que no necesariamente son emergentes. Entonces hay que tener cuidado porque esas 3 cosas que están diciendo, que yo estoy creando cosas que no están saliendo de los datos y me estoy anticipando. Voy a hablar, por ejemplo, del equipo 2, que todo el mundo también sabe quién es el equipo. Bueno, todo el mundo no, el dueño del equipo 2 sabe quién es el equipo 2. Un buen trabajo también, por cierto. Pero, ¿qué recomendaciones hice yo al equipo 2 también? Que también tiene una teorización anticipada
de la fase abierta. Hay que tener más anclaje empírico, es decir, lo que emerge, emerge de los datos. Nosotros no podemos inventar cosas que no estén en los datos y que no hayan dicho los informantes. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros falta de disciplina metodológica. Y en muchos casos, los memos requieren de mayor densidad analítica. ¿Y por qué son tan importantes los memos? Que fue otra cosa que yo vi. Porque los memos, si bien son reflexivos, y no estoy hablando en este caso del equipo 2, ni del grupo 2, ni del uno, no. Estoy hablando de casi todo. El memo, digamos, tiene que ser eso, una reflexión, un elemento técnico que permita luego el poder eh, comprometer, digamos, los elementos de cómo va la saturación, el cómo poder considerar algún elemento que puede estarlo incluyendo, y no puede ser un memo teórico, no puede ser un memo que prácticamente diga lo mismo que dijo la subcategoría, porque no estaríamos haciendo mucho. Entonces, los memos o las observaciones tienen que ser, si bien reflexivos, pero reflexivos con profundidad. Y eso es un elemento que muchos equipos tienen, digamos, eh, como pendiente. ¿Qué fortalezas tienen muchos equipos? Que hacen buenas reflexiones en los memos, hay comparación, identifican tensiones, eso que siempre hemos hablado en educación, ¿no? Lo ideal ver sobre la realidad, ¿no? Observan sensibilidad en las cosas, entonces eso es bueno. ¿Cuál es el problema de algunos memos? Que hay gente que está teorizando anticipadamente, por ejemplo, en un memo, y casi que te puede decir en un momento, epa, esto está conectando con una categoría mayor. Entonces, ¿cómo va a ser eso o cómo va a ser posible que eso se detecte allí si estamos apenas en lo abierto? Entonces, esos son procesos que son muy altos, que ya son más axiales, ya son más selectivos. Y la pregunta en el nivel abierto, en el memo, ¿qué realmente es utilidad? Reflexión, comparar incidentes, uno formularse preguntas y sobre todo detectar variaciones. Yo diría que eso es bastante importante, eh, eh, porque bueno, digamos, el punto es ese, ¿no? Qué otros inconvenientes vi, por ejemplo, en otros grupos? Eh, Subcategorías poco integradoras. Eh, Códigos, por ejemplo, sustantivos aún muy descriptivos. Nuevamente que hay una escasa problematización teórica en los memos y empiezan a hacer ya conclusiones teóricas que están desconectadas del proceso que está emergiendo, es decir, del dato. Ese es otro de los problemas que estamos viendo en algunos de los ejercicios, ¿no? Eh, y casi todos los equipos están haciendo anticipación conceptual de manera muy prematura. Eh, Están confundiendo las subcategorías y las están colocando casi como categorías de alto nivel o densas, ¿no? Y los memos no tienen profundidad. Estoy repasando casi que todos los equipos ahorita en este momento en mi borrador de trabajo, ¿no? Eh, en otros casos está pasando que hay entonces una pobreza conceptual en los códigos sustantivos. Y las categorías o las subcategorías, que fue lo que utilizamos en la abierta, demasiado grandes, demasiado amplias, y eso es complejo, o sea, porque en realidad no está refinando la microanalítica y se vuelven a ir entonces a profundizar conceptualización. Todos estos detalles de manera personalizada los tiene cada equipo. Eso es importante que se sepa. Eh, con el equipo que no trabajó el formato, yo no pude realmente evidenciar el proceso microanalítico. Ahí quedé ciego totalmente. No hay memos,
hay una estructuración básicamente de carácter temático, pero eso puede ser pura teoría, muy buena, pero yo no creo que haya salido de los datos y allí compromete totalmente el proceso. Y otra de las cosas, ya cerrando, porque creo que he repasado lo que más o menos los 8 equipos han hecho. Hay elementos, por ejemplo, de necesidad de refinamiento de algunos códigos en vivo, o sea que están más o menos bien, pero hay que refinarlos. Evitar sobreinterpretación temprana. Hay que hacer una mayor profundidad comparativa en los memos, porque a veces hay también procesos como muy repetitivos. Y efectivamente las subcategorías demasiado amplias no nos son útiles en la codificación abierta. Eso es un elemento que es tajante. Y hay otros casos que pudieran ser, que tienen incluso oportunidades de mejora. Esta semana tal vez a mí se me salió un poco esto porque estaba en una auditoría y uno cuando habla con auditores se le queda mucho esto, ¿no? Acciones correctivas, oportunidades de mejora, ¿no? Y, y seguramente parte de lo que hacemos con el equipo, parte de lo que la herramienta nos ayuda, termina con un discurso como el que uno, como el que uno está manejando, ¿no? En los peores de los casos tenemos debilidades como mezclas no declaradas de niveles analíticos, fragmentaciones conceptuales, repeticiones sin integración comparativa y sobre todo memos de baja densidad teórica. Digamos que eso, incluso en un trabajo muy bueno, pudiera ser muy peligroso y es muy riesgoso. Y eso hay que mejorarlo. Y eso es lo que permite tener solidez en el volumen organizacional de los análisis y sobre todo poder avanzar a eso que yo he llamado el segundo piso para efectos de que entonces el trabajo axial sea consolidado. Entonces, digamos que todos indistintamente pues tienen una mirada técnica de esta manera. Yo aplaudo el trabajo de todos, el trabajo creo que está, digamos, en la línea que debe trazarse. Algunos tienen que hacer un poco más de esfuerzo, otros no. Otros simplemente tienen que hacer eso que yo menciono aquí, refinamiento. Y recuérdense que aquí estamos haciendo también una gran simulación, eh, pero sobre todo estamos garantizando que no cometamos estos errores en nuestra propia tesis doctoral. Porque de lo contrario, pues evidentemente, pues pudiera haber estar comprometido esa emergencia teorética que estamos haciendo. Entonces, bueno, digamos que estas serían como mis apreciaciones, así como para rendirles un poquito de punto de cuenta de lo que vi en ese trabajo, que reitero es un buen trabajo, y que estos comentarios los hago de la mejor manera posible, sin mencionar personas, solamente mencionando grupos, cada quien sabe sus grupos, y a veces algunos me dicen, soy del grupo tal, y yo sé que no es ese grupo, o sea, que hay gente que está fuera de grupo. Pero eso sería lo de menos porque, bueno, finalmente el aula los reconoce y los coloca donde tiene que colocarlos. Pero evidentemente todos tienen en su bandeja su retroalimentación y la idea es poderla tomar de manera de que el nivel axial que están desarrollando no quede comprometido. Porque de lo contrario, pues evidentemente, pues el constructo va a estar complejo. Recuérdense que nosotros aquí vamos a tratar de simular una construcción teórica al final. ¿Sí? Hoy vamos a avanzar un poquito con la explicación teórica de la parte selectiva, retomando la parte axial, como para engrajar o engranar las dos cosas, pero evidentemente necesitamos entender que todo es una secuencia y pedirles encarecidamente y agradecer a todos los grupos que lo hicieron. En este caso, pues fueron 7 que lo hicieron de manera muy correcta. No saltarse el formato de trabajo del docente, porque de lo contrario, técnicamente es muy, pero muy difícil poder evaluar los elementos técnicos. ¿Por qué? Porque los elementos no están incorporados en lo que me están presentando fuera del formato. Entonces, eso es importante tenerlo. Y un comentario que me pasó con un equipo, creo que fue el equipo 8, que hizo un muy buen trabajo. Y el equipo 8 tiene como, yo me imagino que eso fue que les quedó de los instrumentos de investigación. Tiene como unas categorías a priorísticas o unos ordenamientos
o hicieron unos ordenamientos después que alinearon sus categorías. Y yo no sé si esos eran categorías o si eran solamente unos descriptores como para alinearlos con los conceptos, pero eso no fue que me generó mucho ruido, sino que en ese momento pues no estábamos evaluando ese nivel, pero trataron como de agrupar todas esas subcategorías, es decir, bueno, aquí viene algo más grande. Yo no lo consideré negativo, sino simplemente que como que se están aproximando a lo que pudiera venir. Pero hay que revisar eso, porque lo que no podríamos tener, equipo 8, es tener como unos grandes apartados ya con unas ciertas denominaciones que pudieran excluir otros elementos y otros códigos y otras subcategorías que están en los otros niveles. Porque uno no hace, ellos tenían, si no me equivoco, una entrevista, no sé si es a docentes, una entrevista a estudiantes y una observación que creo que debe ser de profesores, ahorita no lo recuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Si distintamente ahí hay tres instrumentos diferenciados, la integración de la analítica tiene que ser una sola. Entonces, si bien hay elementos de separación, luego tiene que haber elementos de integración. Entonces, cuidado porque si yo ya le empiezo a colocar separadores muy estratificados a esos elementos, pues pudiéramos, digamos, dejar alguna cosa que pudiera integrarse en uno de esos grandes apartados por fuera porque simplemente no pertenece a ese instrumento. Y eso en el fondo es delicado. Yo recuerdo que en el ejercicio que yo les compartí la última vez que nos vimos y que está por ahí en el aula, se veía esa integración, indistintamente de observación, indistintamente de entrevista, indistintamente si era un grupo focal, porque a fin de cuentas uno entendería que los instrumentos son unos solos, partieron de los mismos objetivos, tienen una alineación paradigmática con el objeto de estudio y como tal, pues todos pertenecen a un compendio relevante y importante de datos. Entonces, eso sí habría que refinarlo y tenerlo cuidado allí, grupo 8. Bueno, antes de iniciar entonces con esta selectiva y dando yo aquí como un punto de cuenta de lo que encontré, los escucho para cualquier salvedad, recomendación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Adelante, Wilson Pimiento. Buenos días, Buenos doctor días, Wilson. Sancho, Cordial saludo. compañeras y compañeros. Muchas gracias. Pues estoy conectándome desde la zona, pues para el contexto, esto es zona rural del Ujú. municipio de Solano, esto es bastante denso, entonces la comunicación eh, es bastante regular, por lo tanto le pido excusas por ingresar unos minutos después. No se preocupe. Estaba escuchando muy atentamente lo de los grupos, Ujú. ese mensaje de reflexión, pero como nosotros somos el grupo uno, no sé si su merced inició pues, con esta Ahorita aclaración. iniciamos al revés, iniciamos con el grupo 8, con el grupo 1, yo creo que ustedes tienen una muy buena solidez en el volumen, organización de la analítica, creo que tienen clara la emergencia del fenómeno, este, y falta de explicación metodológica, o sea, ahí hay unos elementos que yo les dejé, tienen que trabajar un poquito mejor los memos y requieren una mayor integración conceptual, pero en líneas generales el equipo, pues el trabajo es consistente, digámoslo. Eh, sí hay una mezcla, Wilson, de niveles analíticos. Lo que pasa es que las recomendaciones, Wilson, no las di del todo 1, 2, 3, 4, ¿no? Resalté algunas cosas de algunos equipos, pero quise dar como fortalezas y debilidades de manera general, porque es que se solapan muchas entre casi todos los equipos. Sí, señor. Entonces, evidentemente es esa. Pero ojo, toda la valoración, tanto a nivel de fortalezas, debilidades, todas las recomendaciones, todos los ejemplos de oportunidad de mejora o de lo que hayamos perdido porque de repente no se hizo de esa manera, toda esa precisión está en el reporte de la evaluación que está dentro del aula virtual y nada, Wilson, pues allí la importancia del equipo es que pues lo considere y avance de manera que ahorita para el segundo Semana de trabajo, marzo. el desarrollo axial quede súper más consolidado. Así que nada, enhorabuena por el buen trabajo.
Sí, señor. Pues de hecho estaba aquí en la plataforma eh, y estaba tratando, bueno, de desprender la pestaña de comentarios, pero solamente está el valor cuantitativo, pero digamos que la metacognición pues, no se refleja. Entonces, no sé en qué parte su merced. Pues mira, voy a compartir pantalla, ¿les parece? Perfecto, sí, señor. Muy formal. Gracias. Perfecto. Mira lo que dice Wilson. Si uno entra a su curso, eso era unidad 2, ¿no? Correcto. Aquí en la unidad 2, bueno, yo me voy a calificar y ustedes se supondrían que van a ver sus resultados. Y vamos a mirar el grupo 1. Es más, vamos a buscar a Wilson. Wilson, tu apellido es Pimiento, ¿no? Wilson, Sí, señor. Grupo uno. Wilson Enrique, Wilson Pimiento. Jimmy, Wilson Jimmy. Entonces, fíjate, Wilson, tiene una calificación de 92 puntos, está muy bien. Wilson, aquí abajo, no sé si lo estás viendo a la derecha, está todo el informe. Si te das cuenta, está todo el informe Sí, señor. Te va a y enviar una está, captura al ahí está personal todo. para que veas cómo aparece aquí en mi campus virtual. Sí, yo siempre coloco las retroalimentaciones allí. Yo de verdad que no. Si se pone muy complicado, pues tendría que yo agarrar el texto, meterlo en un documento, subirlo como un documento en archivos de retroalimentación, pero nunca de verdad lo hago. Pero si realmente llegan a tener una limitación de aula virtual, pues me informan. De todos modos, es importante que todos los demás también me cuenten un poco cómo les va con esto, porque claro, Buenos días. uno mira una parte buenos días, uno mira una parte del proceso que Sí, señor. evidentemente es la parte como profe, entonces pudiera ser que de repente eso no lo estamos viendo. Ok, Will. Pues, Profe Wilson, ¿y usted sí le dio en el más? O sea, usted le dan el más y se le despliega todo y para abajo la información. Pero ahí Ay, en el recuadro de Jamie, gracias. comentarios, tú le das en el más. Si no le das listo, en el más, no se ve, no se observa todo. listo, compañera Jane, así es. Estás en lo Jamie, cierto. gracias por eso, porque como decía, pues yo no, la visual de estudiante no la tengo. Gracias, Janie Carrillo, por tu aclaración. Ana Angélica, cuéntame. Perdón. Sí, no, para confirmar que ya estoy viendo la retroalimentación que usted dejó en la plataforma para nuestro grupo. Muchas gracias. No, para nada, Ana, agradecido y agradecido. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañera. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. Ok, profe, Adelante. yo sí quisiera aclarar como unas cositas inicialmente. Agradecerle la retroalimentación muy puntual, muy uno a uno, pero me genera una duda. Cuando el Ujú. profe, el formato yo utilicé el de Word. No hay ningún problema en que uno utilice el de Word, con diferencia el de No, Excel, es la misma información, ¿sí? es más, Natalia, de 8 grupos, 7 utilizaron Word y solo Ok, uno utilizó Excel. Así que estás listo. perfecta. Listo, que se me complica un poquito. Pero entonces cuando el doctor hace la retroalimentación, dice que las subcategorías ya pertenecen a lo axial. Entonces, en ese sentido, me queda la confusión ahí, doctor, ¿qué es lo que se debe poner? Eso, pues yo lo asumo como subcategoría porque desprende de los comentarios de las personas involucradas en la investigación. El hacerlo en este momento es adelantarme a procesos, es lo que me queda como duda. No, lo que te estoy diciendo simplemente es que la analítica la sobredimensionaste, la adelantaste mucho. No hiciste el elemento conceptual ni de paraguas propiamente de la subcategoría, sino que ya pudiste haber empezado a hacer unas anunciaciones que deberían verse más bien en una categoría axial y no en una subcategoría. Eso es lo que te estoy tratando de decir, Natalia. Y eso es lo que no entiendo, doctor, es decir, ahí tocas como, no sé, analizar punto por punto esas reflexiones, verlo como una reflexión y no como una subcategoría. Es que no entiendo, qué pena. No, es que básicamente hay unos elementos, espérate un segundito que estoy buscando aquí y ya arrancamos, pero vamos a aclararle esto a Natalia, ¿no? Eh,
tú haces unos análisis, Natalia, que son están adelantándose teóricamente y que debería estar en una fase más axial. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque las subcategorías tuyas tienen una baja densidad empírica, es decir, ellas deberían conceptuarse más desde los datos que están dando los informantes clave y no desde un elemento de teorización que tú puedas dominar tal vez teóricamente o de otro orden. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué te veo yo? Que tú tienes un alto dominio conceptual, pero en este momento estás haciendo sobreconceptualización. Entonces, la subcategoría no se ve muy empírica, no se ve tomada de los datos, sino se ve que está saliéndose de allí y se está yendo a un nivel mucho más alto. Entonces, eso evidentemente denomina para uno cuando está haciendo esta evaluación que tú estás haciendo una teorización anticipada de la fase abierta y que requieres una mayor disciplina metodológica en el anclaje empírico de los datos. Eso es la recomendación que yo te di particularmente en tu caso. Listo, profe. O sea, ahí lo que pasa es que en términos de fenomenología me estoy adelantando a lo que esto EPOGE, a lo que se menciona EPOGE, los juicios de valor del investigador, y no apropiándome de los participantes. ¿Puedo estar cayendo en ese error? Conceptualmente son muy fuertes, pero realmente no están, si bien se ven muy bien conceptualmente, aún no están suficientemente fundamentadas con comparación constante en el sentido de los datos en que las que están emergiendo. A mí lo que me traduce eso es que Natalia maneja muy bien el tema, pero está privando más los niveles de conceptualización tuyos que los niveles de lo que tú estás viendo de los análisis. Indistintamente en fenomenología, tú vas a tener que considerar lo que los informantes están diciendo para hacer eso que la fenomenología denomina la reflexión. Entonces esa reflexión evidentemente sale de esos datos. Entonces si no sale de los datos y sales de Natalia y sale de los libros y sale de la teoría, pues nos estamos bypassando también a los autores. Entonces lo empírico no se está tomando en cuenta. Por eso es que yo mencionaba que yo cuando utilizo esta técnica, la utilizo es como un método de auditoría técnicamente hablando de los datos, para que indistintamente del método sepamos que los datos hay que considerarlos, o sea, que usted termine en un nivel de estructuración teórica, como pasa, por ejemplo, con una teoría fundamentada, o termine en un nivel de reflexión de procesos o en este caso de niveles de conocimiento que vienen dados por los informantes clave. Entonces es eso, Natalia, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias porque ya me queda más claridad para entonces continuar. Y una última cosita, doctor, es que yo veo que está lo de la tarea 2, pero la actividad 1 todavía no hay No, calificación. la actividad 1 la tengo así como en reserva para ver cómo vamos a cerrar las calificaciones al final del curso. Listo, doctor, muchas gracias. A usted. Bueno, creo que vamos a empezar entonces lo selectivo. Creo que había una mano más, pero creo que la bajó. Así que vamos a hablar ya de lo selectivo. Y de lo selectivo debería yo decir que nos... Acá que me perdí. Están viendo el aula, ¿verdad? En el aula... ¿Están viendo el aula virtual? Sí o sí. En el aula... Oye, ¿no ven el aula o sí ven el aula? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señora. Sí ven el Señor. Ajá. Aquí en el aula, la unidad 4 tiene que ver con la parte de selectiva. ¿Ok? Y hay 5 materiales que yo creería que son muy potentes para entender esta parte de selectiva. Yo voy a trabajar uno de ellos que pues es de mi autoría y todos sobre todo enseñan no solamente a lograr la técnica de cómo lograr el elemento de codificación, perdonen, selectiva, sino que enseñan muchos de ellos eso que estamos denominando de precisiones conceptuales,
el cómo realmente poder hacer una teorización, cómo poder hacer un desarrollo de teoría. ¿Por qué? Porque la unidad 4, que es hallazgos y hermenéutica, y que tiene evidentemente codificación selectiva en ambas partes, tiene una parte 1 y una parte 2. En ambas tiene técnica, pero en las dos, sobre todo, ya necesita un alto nivel de desarrollo teórico. Entonces, evidentemente, aquí están los materiales que vamos a requerir para eso. Y de esos materiales yo voy a trabajar con el número 2 hoy, que es un material que se llama codificación axial y selectiva en la teoría fundamentada y que arranca con axial porque precisamente la idea es que como ahorita ustedes están en este desarrollo temporal entre lo axial y lo selectivo y recibiendo, ¿cómo se llama? Retroalimentación de cómo quedó lo abierto, pues puedan hacer un ajuste, una reestructuración muy acertada para poder llegar luego finalmente a este nivel, que es el nivel que, bueno, esa actividad todavía no está abierta porque todavía está, digamos, en proceso. Entonces, como ustedes saben, en teoría fundamentada, pero sobre todo en la versión de Strauss y Corbin, él maneja tres grandes escenarios o tres grandes niveles de etapas de codificación para poder generar teoría. El nivel abierto, el nivel axial y el nivel selectivo. Y estamos hoy tratando de entrarle ya al nivel selectivo. ¿Y qué ocurre? Toda esa fundamentación en este pequeño artículo, que es una curación de contenido, se desarrolló con la finalidad de cómo pudiéramos organizar precisamente las categorías, cómo identificar relaciones y cómo ir consolidando sobre todo un marco teórico que sea coherente y unificado. Entonces, retomando un poco lo de la semana anterior que tiene que ver con lo axial o con la última vez que nos reunimos y del ejercicio que están haciendo, les recuerdo que la codificación axial es básicamente una fase donde los códigos que vienen de ese nivel 1 llamado abierto y que el cual tengo la retroalimentación se organizan ahora en categorías abarcadoras, también le dicen categorías axiales, ¿verdad? Entonces, ellas, ¿cómo se estructuran? Ellas se estructuran bajo subcategorías y bajo propiedades. Y el elemento más fundamental, sobre todo, son las conexiones sistemáticas entre ellas, evidentemente impulsadas por los datos. Y a partir de ella empiezan a emerger conceptos, ¿verdad? Porque podemos hacer ya un poco en el nivel axial conceptos abarcadores o emergencia, por ejemplo, de qué es lo que está conceptualizando, por ejemplo, una categoría de ese orden, para dar forma a un esquema analítico que luego vamos a teorizar. Ya le vamos a meter entonces una sustancia muy fuerte desde el punto de vista teórico. Entonces, el proceso metodológico que deberían esta semana estar trabajando y desde la semana pasada es esas categorías abarcadoras o axiales, que es cuando nosotros agrupamos esos códigos iniciales en categorías más amplias. Es decir, yo les recuerdo que vienen de una tabla de abierta donde hicieron códigos in vivos, que son códigos que salen de las frases exactas de lo que dice el informante, que luego hicieron códigos sustantivos, que ya es una construcción un poco más elaborada que hace el investigador, pero sin desdibujar el dato empírico, y luego una sombrillita llamada subcategoría, que de acuerdo precisamente a esa relación, de acuerdo a esa fase de relación, empiezan a agrupar dentro de sí los elementos definidos como código sustantivo en sus categorías. Luego esas subcategorías entonces empiezan a agruparse en categorías más abarcadoras cuando uno está en el nivel axial. Y estas categorías no son necesariamente jerárquicas en esta fase, sino que son unos grandes contenedores conceptuales. ¿Por qué? Porque evidentemente las cosas hay que reorganizarlas, ¿verdad? Y hay un desarrollo de subcategorías y propiedades. ¿Por qué? Porque cada
categoría propiamente hablando del nivel axial se abarca y se descompone en subcategorías que son sus componentes. Por eso era que era para mí tan importante que no solamente utilizáramos el formato, sino que pudiéramos entender este uso intencionado de esta denominación llamada subcategoría como para entender exactamente en qué nivel va. Ustedes pueden conseguir referencias bibliográficas y ver ejercicios de cualquier otro tipo de persona, que seguramente están todos bien, donde se habla solo de categorías y les dan diferentes denominaciones. Categorías abarcadoras, categorías superiores, categorías contenedoras, etcétera, etcétera. Yo un poco para efectos como de mayor orden y no tener ese tipo de confusión, pues quise trabajar como en el primer nivel con sus categorías, en el segundo trabajo ya con categorías axiales o abarcadoras, y luego evidentemente trabajo con otro nivel que ya lo van a ver ahorita cuando hablemos del selectivo. Entonces, es importante entender que esta categoría, pues evidentemente ya en el nivel axial está compuesta por subcategorías, que son los que delimitan sus componentes clave. Y las propiedades las definen las características de esas subcategorías, atendiendo más que otra cosa profundidad de orden descriptivo que viene sobre todo del dato empírico. No viene tanto del dato conceptual, porque yo lo sé teóricamente, porque puede pasar un poco lo que conversábamos con Natalia, que entonces me estoy adelantando y haciendo unas descripciones conceptuales y teoréticas que realmente no están saliendo de los datos, y en eso pues evidentemente hay que tener cuidado. Luego, evidentemente, hay un establecimiento de relaciones que dentro de la teoría fundamentada se aplica unos criterios que ya ustedes la última vez que lo discutimos o estuvimos en actividad académica lo conocen, que es que para poder hacer ese relacionamiento y poder hacerle una utilización en el nivel axial, pues nosotros necesitamos vincular esas categorías desde unas condiciones y unas relaciones que son muy específicas. Estas son condiciones causales, factores que originan o influyen en el fenómeno. Entonces esas son las condiciones causales. Luego, el elemento de lo que es el propio fenómeno principal, es decir, el aspecto central bajo estudio, porque indistintamente todos deberíamos saber cuál es nuestro objeto de estudio. Y deberíamos saber si los datos están diciéndonos lo que nosotros presumimos, ¿verdad? Los datos, permítame un momento aquí que se me salió algo del audífono. Ahora sí. Los datos, es de suponer, se están respondiendo a unos instrumentos que fueron validados y que nacieron de los objetivos, y como tal, el fenómeno principal debería estar muy bien retratado en cada instrumento de investigación. Y como tal, entonces, el objeto de estudio es un aspecto central que debe de notarse cuando nosotros estamos haciendo la codificación. Por supuesto, el contexto, que es el entorno que modula o que condiciona el fenómeno propiamente en estudio, etcétera. Y unos elementos de estrategias de acción-interacción, que son todos los procesos que se le relacionan a pedagógicos, didácticos, curriculares, tecnológicos. Y los elementos de las consecuencias, que son los resultados que se derivan de esa aplicación, como pueden ser desvirtualizaciones de cosas, o formas no correctas de hacer las cosas, o formas muy correctas o novedosas que están saliendo que antes no estaban reguladas. Esas son conexiones que evidentemente desde el punto de vista del relacionamiento, pues deberían empezar a considerarse para vincular entonces esas subcategorías con esas categorías, pero sobre todo para poder constituir esa categoría axial y poder decir, esta categoría se denomina así porque se sustenta de esto y de esto y tiene las conexiones adecuadas. ¿Qué pasa cuando las conexiones no son lineales y yo forzo o elaboro una categoría? Si estas no son lineales, sino que forman una red de interdependencia, pues reflejan en algún momento
algunos datos que pueden ser muy complejos o algunos datos que definitivamente son aislados y habría que mirar por qué esos datos son aislados y por qué tenemos ese nivel de complejidad de los mismos. Si fue que quedó algo muy disonante dentro del instrumento o pudiéramos tener un informante clave que tiene una postura de acuerdo a lo que nosotros estamos, digamos, desarrollando, que simplemente está como fuera de la caja, es decir, cosas que no pensábamos que se iban a recoger, pero que esta persona, por su forma, por su experiencia, por su postura, empieza a generar una suerte de complejidad en el propio dato. Eso no es malo, eso de ningún lado es malo. Nosotros lo que tendríamos que ver es que si eso es útil o no al estudio. Si es útil, lo incorporamos. Si no es útil, pues evidentemente tendríamos que descartarlo. Y eso es el elemento simplemente simple de ese elemento de postura en lo axial. Y por otro lado, pues tenemos que hacer una validación de relaciones. Es decir, cada vínculo propuesto se contrasta con los datos para asegurar sobre todo consistencia empírica. Y allí la importancia de que el nivel abierto haya quedado sólido. Porque de lo contrario, pues evidentemente es lo que llamamos, pues pudiera ser que el marco de comparación constante no fue suficiente, es decir, los datos todavía tienen necesidad de hablar, necesidad de emerger nuevos conocimientos para asegurar una consistencia empírica y como tal llegar a un nivel de saturación teórica, donde el dato ya no me diga más nada y uno diga, ahora puedo avanzar perfectamente porque esto se trató debidamente. Y pues las conexiones siempre se ajustan interactivamente hasta lograr una suerte de modelo explicativo que no es porque estemos haciendo un modelo, sino es un elemento de modelaje coherente donde yo digo, todo esto está bien conectado porque las relaciones están bien hechas. ¿Ok? ¿Cuál es la relevancia realmente de esas categorías axiales o abarcadoras? Pues primero, que integran múltiples códigos bajo un marco conceptual unificado, donde se evita sobre todo fragmentación, es decir, esos datos disonantes o complejos. Pero insisto, esos datos pueden ser muy útiles. Permiten visualización de las relaciones complejas. ¿Por qué? Porque yo conecto condiciones, acciones, consecuencias. Un poco como le pasa creo que al equipo 8, que tiene entrevistas por allá con estudiantes, con profesores, observaciones. Bueno, cómo se conectan todas esas condiciones, pero terminan de llegar al elemento nuclear propiamente del objeto de estudio, es decir, al objeto que yo estoy tratando. Pero es que recuerden que este nivel, yo diría que es uno de los niveles, todos son importantes, pero este nivel es muy importante porque realmente aquí está en la columna vertebral de la teorización. Y si las bases de la teorización quedan comprometidas en el nivel axial, el selectivo va a quedar mal hecho. Entonces, si bien todavía no se constituyen en teoría, en sí mismas, son la base de la teoría, porque de ellas vamos a saltar al criterio selectivo, donde entonces vamos a tener que tener una categoría central que emerge precisamente de las relaciones de todas las categorías axiales y a partir de ellas que teorizamos. Entonces, por eso es tan importante el nivel axial. Y por supuesto, aquí habría que hacerle una buena cuña, permítanme el término publicitario, al nivel abierto. Si en el nivel abierto quedó comprometido, pues el nivel axial está fallando también. Y por eso es que es importante que teniendo todavía un tiempo importante para entregar esta parte de lo axial, hagamos un ajuste de aquellas cosas que merecen ser atendidas debidamente en el nivel abierto. No para enviarme nuevamente el trabajo a mí, porque yo creería que el trabajo ya fue evaluado. El detalle es para considerarlo en el trabajo axial y entrar ya con la corrección en el axial y que luego en el axial no se vea nuevamente la falla cuando nosotros le hagamos la analítica a los datos. Entonces eso es importante. Si eso es lo que necesitamos en el axial, entonces, ¿qué es lo selectivo? Lo selectivo básicamente es una unificación en torno a una categoría central. Y como el profesor está trabajando TF bajo Strauss y Corbin, aquí solo puede haber una única categoría central. Entonces yo le pido a los equipos que no me salgan luego, profe, que tengo 3 categorías centrales, porque entonces va a tener que regresarse a la codificación abierta.
que se le quedaron los datos en el camino y se tendrá que regresarse al axial. Es solo una categoría central. Miren, en la viña del Señor hay muchas cosas y hay gente que dice muchas cosas, hay gente que tiene publicadas muchas cosas, incluidas los libros. Pero cuando hablamos de la técnica y del método, como lo escribieron los autores, solo es una única categoría central. Entonces, yo aquí no pretendo imponer absolutamente nada, ni que mi docente o mi director dice esto, o que Pedro Pérez en el libro tal dice otra cosa. No, aquí la técnica, de acuerdo al método y a quienes lo desarrollaron, que científicamente es aceptada en la comunidad científica, dice que es una única categoría central. Si a usted le empiezan a sobrar datos, está en problemas y va a tener que echar usted solito hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el propósito de la selectiva? Es una etapa final donde entonces unificamos, integramos el análisis en una única categoría. Y ese núcleo teórico, técnicamente, su labor o su función es depurar o unificar todas esas categorías abarcadoras o axiales. ¿En qué? En una explicación que sea coercitiva y parsimoniosa, es decir, ahí hay que teorizar y justificar. Y allí se elaboran sobre todo mucho conceptos abarcadores para poder hacer esa recogida de datos y que haya un englobe teorético coherente. Entonces, lo primero es que cuando yo tenga todas las categorías axiales listas, yo voy a tener que seleccionar la categoría central única. Algunos autores dicen, y es lo correcto, ¿no?, que la idea es identificar un concepto unificador y las incluya. Hay otros autores que cuando dicen que uno visualiza todos esos datos y no los ve hasta cierto punto tan como para que una de ellas se haga cargo de todo, pudiéramos hacer una denominación de categoría central única abarcadora en ese momento. Strauss y Corbin dijeron eso. Sin embargo, es parte de lo que también se lee en algunos libros y en algunos elementos. Yo prefiero que ustedes identifiquen un concepto unificador dentro de las axiales que sea capaz de recoger todas las categorías abarcadoras previas. Y esa categoría debe ser suficientemente abstracta para integrar todos los hallazgos, pero también suficientemente arraigada a los datos para que sostenga todo el elemento empírico que venimos sosteniendo y arrastrando, si me permiten la palabra, que suena un poco extraña, desde la codificación abierta. ¿Por qué? Porque yo no puedo dibujar el dato de los informantes claves. Entonces, unificación, articulación, englobe, abstracción, para poder de manera muy sólida identificar un elemento de categoría central única que sirve y tiene como utilidad empezar a teorizar e ir hacia la construcción de eso que llamamos aproximación teórica o constructo teórico o constructo, como lo hayan denominado. No sé si hasta este momento puede haber alguna interrogante sobre lo que hemos venido diciendo, porque evidentemente nos hemos paseado y hemos retomado lo actual para poder llegar a lo selectivo, que en parte es lo que atiende la reunión de hoy, sábado 21. Entonces, agradecería cualquier interrogante de su parte. Parece que no. Sí, doctor, muy buenos días, compañeros. Adelante, Pedro. Gracias, doctor. Bueno, yo he estado trabajando en mi intención investigativa sobre la teoría fundamentada, pero de Charmax. Difiere mucho con lo de Strauss, pues de todas maneras, pues es como una hija de lo de Strauss y Corbin. Difiere mucho en el proceso para hacer teorización con Catherine Charmax. Hay un diferimiento o hay unas diferencias, digamos, en las codificaciones. Si bien Charmax tiene, digamos, 3 codificaciones,
no es menos cierto que tiene una visión muy, muy constructivista, muy abierta, eh, eh, entre una y otra. Permítame un momento, por favor. Le decía, perdonen acá que tuve una pequeña interrupción acá. Fíjese usted, es que una de las cosas que, que los diferencia no son ni siquiera los métodos de codificación propiamente hablando, ¿no? Yo estoy usando, Pedro, para que tú sepas este método, sobre todo porque es un procedimiento, como no sé si lo has notado, altamente sistemático y porque tiene un elemento que yo valoro mucho, que es la comparación constante estructurada. Entonces, eso le permite a un tesista doctoral una teoría explicativa con reacciones, con relaciones causales y condicionantes solidísimas, que ningún jurado lo puede hablar, lo puede a veces objetar. Pero Charmax, que Katy, ella hizo un enfoque más que a veces se pareciera un poco una fenomenología, porque ella tiene una visión allí como muy constructiva. Y si bien ella tiene 3 niveles de codificación, fíjate que él ya habla no de nivel axial, en algunos textos la colocan como axial, pero en realidad ella habla ahí de nivel focalizado. Yo no sé cuál estás utilizando tú. Y luego, en esto que nosotros estamos llamando enfoque, codificación selectiva, ella habla ahí de desarrollo conceptual progresivo. Entonces, digamos que Charmas hace mucho co-construcción, Pedro, para que lo tengas claro. Es decir, así como yo le decía a los equipos hoy, epa, no me desdibujen los datos vienen desde el elemento empírico. Charmas no, Charmas toma datos, pero co-construye teóricamente. Si bien yo les digo a ustedes, háganle un análisis sistemático a los datos, porque la referencia está siendo 100% empírica. De repente yo no le hubiera dicho eso a Natalia si mi método hubiese sido interpretativo, reflexivo como el de Charma, porque ya ella se está adelantando, ya está haciendo reflexiones, ya está haciendo interpretaciones, ¿no? Y nosotros somos en esta que estamos utilizando en hallazgos y hermenéuticas muy estructurados. En el otro, la estructuración es extremadamente flexible. Lo explícito aquí en Charmas no es realmente un condicionante. Y más que explicar, Pedro, es interpretar lo que hace Charmas. Entonces, a veces a mí me preocupa un poco, pues, el nivel que puedo yo lograr y me he retado, ¿no? Ahorita creo que tengo 1 o 2 tesistas con Charmax, pero evidentemente sí tienen diferencias. Sí tienen diferencias, sobre todo por criterios de cómo co-construyen, en el nivel cómo interpretan, en el nivel de flexibilidad que es como mucho mayor, en el nivel de, si se quiere, de estructuración, que para nosotros es muy alto y para ellos es moderado. Entonces es eso. Y sobre todo me preocupa mucho el nivel teórico final del tipo de teoría, porque nosotros deberíamos explicar. Y bueno, pues interpretar también es bueno, pero acuérdense que yo les he dicho a todos que una tesis doctoral es un aporte al conocimiento que requiere evidentemente una explicación. Si bien una interpretación también es válida, yo considero que está un poquito en otro nivel. Pedro, no sé si contesté lo que me mencionaste. Listo, doctor. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Chévere. Para todos los efectos, todos los grupos, Pedro, y todos los demás, indistintamente del método que están trabajando, saben que hallazgo y hermenéutica está bajo teoría fundamentada visual de Strauss y Corbin, solo por nivel de exigencia técnica y metodológica. Que luego yo pueda hacer una extrapolación, como lo dice Pedro, y a Pedro le va a quedar mucho más cómodo que a todos los demás, evidentemente, porque la única manera que le quede cómodo a otro tesista es que tenga teoría fundamentada de Strauss y Corbin.
pero a Pedro le va a quedar más cómodo porque está mucho más cercano. Es decir, porque Cathy Charmax y su teoría fundamentada, pues, como decir, prima hermana de, ¿no? Pero en los demás, pues el nivel de reflexión pues irá emergiendo, pero yo tengo un aseguramiento de datos enorme porque sé qué fue lo que emergió. Y entonces haré la reflexión, haré la interpretación, mostraré el sentir de los informantes, dependiendo del método que yo tenga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, importante esa aclaración. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Entonces, el proceso metodológico, entonces ya saben que vamos a tener que seleccionar una categoría central única, no nos pueden sobrar. Ahora, para poder hacer esa categoría central única, nosotros tenemos que necesariamente hacer una integración jerárquica de categorías abarcadores o lo que se llamaría también unas categorías axiales, ¿verdad? Esas categorías abarcadoras inmediatamente se van a subordinar a la categoría central y deben demostrar cómo se relacionan con ella. Y eso es importante. En realidad, es evidentemente de forma. ¿Por qué? Porque esos vínculos son los que pueden demostrar que realmente tienen una asociación. Y yo diría que si hay que seleccionar, como evidentemente lo dice Strauss y Corbin, una categoría, aquí creo que lo dice en este trocito, una categoría lo suficientemente abstracta para integrar los hallazgos, pues definitivamente esa tiene que estar allí. Si hay alguien que le pueda costar esto, hágame mención de eso. Teoríceme y dígame, de acuerdo al autor fulano de tal, yo hice una descripción de denominación de la categoría central un poco más refinada para poder integrarlas a todas, visto esto, visto aquello. Pero ahí yo le diría que si bien eso va a quedar muy elegante discursivamente, y hablo escrituralmente hablando, no es menos cierto que eso lo que está diciendo es que en alguna parte de los datos nos perdimos. ¿Sí? Porque entonces esta parte de aquí arriba, yo no sé si ustedes recuerdan este pedacito aquí, que dice fenómeno principal, es por eso mismo. Porque es que se supone que hay un aspecto central que está bajo estudio que yo cuando pasé por aquí les dije que era el objeto de estudio de la tesis. Entonces, ¿qué ocurre? Si en realidad estamos llegando a ese nivel y todavía no estamos consiguiendo el núcleo, porque tenemos algún problema que está permítanme el término un poco coloquial, descuadrado. O sea, hay algo que está descuadrado en el camino. Y allí la exigencia del elemento de categoría central única, ¿no? Entonces sí, tratemos de ver si podemos hacer o identificar una de esas axiales o abarcadoras que integre a todas las hembras. Entonces esas categorías pues se van a subordinar a esa central, van a tener unos vínculos de causalidad, de mediación para demostrar ese fenómeno que estamos estudiando. Allí nosotros empezamos la depuración del modelo teórico, ahí nosotros evidentemente vamos a empezar a eliminar redundancias, fusionamos categorías solapadas para efectos de claridad y relevancia teórica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer allí, cuando ustedes miren el cuadro lo van a entender, nosotros vamos a tener que hacer allí unos ciertos conceptos abarcadores para poder hacer unas conexiones lógicas que justifiquen de manera muy coherente la categoría central. Y eso, en el fondo, es lo que va a permitir que esas conexiones sean realmente muy lógicas. Por otro lado, vamos a tener que hacer una redacción de narrativa teórica donde ya tenga que haber un eje argumental. Es decir, si yo digo que esta es la categoría central, lo digo porque las conexiones y los ejes teóricos y conectivos de las categorías abarcadoras son proposiciones que sustentan con evidencia esa conexión y esa categoría, o sea, ellos la sostienen efectivamente. ¿Y por qué es importante? Porque primero, ella es la que enfoca el elemento teórico, es decir, a partir de allí es que yo empiezo a teorizar, digamos que esta es la última parte del capítulo 4 para que esté haciendo las cosas por capítulos o por momento 4. Y todo el capítulo 5 de teorización ya para mostrarle el objeto de estudio parte de aquí, ¿sí?
que sería como tal vez el tercer momento de teorización en una tesis convencional. Entonces, ese enfoque teórico de esa categoría central permite evitar dispersión en la explicación. Hay un núcleo claro que vamos a explotar para teorizar con fuerza. Va a facilitar la generalización abstracta, es decir, trascender de los datos específicos a principios aplicables. Entonces, ahí sí es importante tener teoría, tener elementos que corroboren todo ese elemento empírico que fluyó, y sobre todo la categoría central le da coherencia interna, es decir, le da una garantía que todo lo que fue descomponiéndose y componiéndose, porque no sé si lo notan, en la abierta hay como una descomposición de datos, y en la axial hay como una suerte de nuevamente de reintegración de fragmentos. Entonces, cuando ya llega uno al nivel selectivo, allí todas las categorías empiezan a converger y hacen una integración teórica lógica, que es lo que garantiza esa coherencia interna y que facilita entonces la teorización, y como tal no hay dispersión, y entonces puede haber explicación con fortaleza. Y, por supuesto, para cerrar aquí, ¿qué decimos? Que bueno, la codificación axial es el andamiaje relacional hacia categorías abarcadoras y subcategorías, mientras la selectiva es la que consolida y unifica todo ese elemento en la central y asegura que entonces lo que va a emerger teóricamente, aproximación, constructos teóricos, etcétera, incluso, ¿por qué no decirlo? Modelos. Yo tengo un estudiante que está haciendo un modelo y bueno, ese modelo es más complejo porque nos toca ir y corroborarlo y vamos a tener unos expertos que validen el modelo. Entonces, bueno, ahí nos hemos echado más tiempo del que cualquier tesista necesita, pero pues la tesis es muy interesante. Pero evidentemente toda esa rigurosidad que está arraigada desde los datos pasa a un proceso explicativo que tiene unas validaciones y unas suficiencias claras por las conexiones, y esa categoría central única, como lo dice Strauss y Corbin, es la clave. Sin ella no puede haber realmente un análisis consolidado. Todo va a estar nuevamente fragmentado, todo va a ser, no va a tener la potencia para poder hacer un nivel de teorización profundo. Entonces, importante esos elementos. Y aquí, bueno, aquí hay todos unos elementos que yo tomé de diferentes referencias. Dice que aquí está Kathy Charmas, que es un poco la que está citando Pedro, pero sobre todo ustedes saben que esto está todo sobre codificación axial y selectiva de Strauss y Corbin, solo que evidentemente para nosotros es importante que estas curaciones de contenido, como yo les he mencionado, pues sean muy sólidas en el sentido de su construcción para su uso posterior. Entonces, bueno, paso ahora a una fase de conversación con ustedes en el sentido de cómo ven esto, porque yo creería que la discusión ahora es cómo vemos entonces este otro nivel, porque este es el nivel 3, propiamente hablando, solo que es el nivel 3 parte 1, porque luego van a darse cuenta que va a haber una parte 2 de la última actividad, que básicamente es teorización, es decir, ahí se da la última parte del curso, porque el curso se llama Hallazgos y Hermenéutica. Si bien hay mucho hallazgo, y de repente la hermenéutica hasta ahora ha sido, digamos, muy conservadora, en la última actividad la hermenéutica va a ser supremamente profunda, porque vamos a tratar de simular por lo menos esa aproximación, permítanme el término, yo sé que hay gente que le gusta y no le gusta, de teoría, pero recuérdense ustedes que pues aquí también estamos haciendo una simulación en una actividad académica y sería imposible casi redactar la tesis en hallazgo y hermenéutica. O sea, tendría que estar uno dedicado nada más a esta cosa las 8 horas diarias, por lo menos 8 horas, así tipo trabajo, ¿no? Pero entonces, bueno, sus comentarios en este momento. No hay comentarios. Wilson, Liliana, Natalia, Diego, Ana. Aquí veo 14 más y no los veo. Vamos a ver quiénes son estos 14 más. Doctor Cristancho. Dígame, Wilson. Jacqueline, Pedro Elías, Sandra. Aquí explorando
Aquí explorando un poco Jamie. el material, Sí, señor. ¿sí? Aquí hay una cosa bastante interesante, espera, lo ubico como tal. Y es que iba a lanzar la pregunta, es que lancé la pregunta yo creo que desde la primera clase, desde el primer encuentro, Ujú. con el asunto de qué software pues nos recomienda para el análisis como tal, ¿sí? Ujú. Aquí en esta actividad, el 4 parte uno, su merced nos comparte, bueno, el material, pero ahí hay, digamos que una posibilidad, de hecho nos explica así a grosso modo el tema del análisis y nos sugiere pues esta aplicación, y esta aplicación pues nos ofrece, digamos que un curso gratuito de cómo, digamos que su merced nos da, bueno, los pasos para hacerlo de manera manual, pero aquí con esta aplicación pues Debe ser la primera entrada cuando dice codificación selectiva guía práctica. sí, señor, así es. Y es Ujú. que ahí Esa es la gente explorando, de Dilby Tool, Delbel. así es, sí, señor. Ujú. Y ahí hay una posibilidad de, bueno, de que uno aplicara un curso gratuito y pues me parece muy, muy, muy chévere. Tocó, digamos que estando en la página, está en Ujú. inglés, le damos clic derecho y pues traducir o ver en español. Y Claro. sí, profe, hay algunas situaciones que me surgían la duda desde la primera clase, y es cómo ir el paso a paso para Aquí la generar, estoy compartiendo, Wilson. Aquí la estoy mostrando. sí, Efectivamente yo la tomé porque la explicación era muy sólida, ¿no? Aquí están viendo una traducción en tiempo real de la página. Pero fíjate, Wilson, yo no me he querido comprometer con ninguno de ustedes en el sentido de software, porque es muy complejo, ¿no? Yo tengo estudiantes que trabajan con Atlas T, otros que trabajan con NVivo, otros que trabajan a mano, un poco como estamos haciendo el curso, otros estudiantes que utilizan Delve, y efectivamente, pues entre gustos y colores no hay mucho. Yo diría que la mayoría de los estudiantes prefiere siempre Atlas T, digamos que es como el organizador de datos por excelencia más utilizado en el mundo, es un organizador alemán. En algunos momentos hemos utilizado parte de la inteligencia artificial para ayudarnos con algunos procesos, sobre todo por efectos de validación. claro. Entonces, claro, herramientas hay un montón y pues bueno, son ustedes y son sus tutores los que finalmente definen, digamos que cómo quieren trabajarlo, ¿no? En Colombia también hay un impulso enorme con NVivo como software, lo están utilizando mucho mucho en codificación cualitativa. Entonces, bueno, pero efectivamente, como lo dice Wilson, esta lección, pues primeramente explica muy bien los niveles abiertos, parcial y selectivo, explica un poco el cómo hacer esos análisis, el cómo se conectan los puntos con la teoría, que es un poco, pues bueno, cuando uno quiere, digamos, eh, hacer como una analítica y aprender a hacer esto, ¿no? Y explica también, evidentemente, cómo debería ser esa migración y cómo debería ser ese proceso. Y una cosa muy importante, Wilson, mire, lo que estamos haciendo nosotros de teorizar primero, de aprender el conocimiento desde el punto de vista conceptual, es un elemento fundamental porque hay gente que se mete con los software y se mete con el software y no tiene idea de nada teórico, entonces pues luego se estrella porque, porque en realidad no sabe cómo hacer el procedimiento. Nosotros aquí estamos aprendiendo a hacer el procedimiento. Y luego, pues evidentemente es mucho más fácil. Fíjense que aquí Delp habla muy permanentemente de Corbin y Strauss. ¿Por qué? Porque evidentemente de todas las teorías fundamentadas, esta es la teoría fundamentada más estable en procesos analíticos y de explicación de datos. Y que como tal es lo que, sobre todo en niveles
de maestrías en investigación, de doctorados, pues es lo que necesitamos. Y entonces, bueno, ahí es importante que lo maneje. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, fíjese, de cómo se hace esta codificación abierta. Y mucha gente la hace así a mano, ¿no? La colorea, la subraya, y luego aquí pues dice, bueno, cómo la voy cargando en el software de Delves. Acá ahí está el software. Y cómo hacer los mapeos, ¿no? Y cómo, fíjate, ellos no hablan de su categoría, ellos hablan de categorías, pero están hablando de los mismos. Esos codes son esos códigos selectivos que hicimos nosotros, y entonces cómo entonces los van agrupando. Entonces luego, bueno, empieza todo el proceso. Luego arrancan con lo axial, igual que nosotros. Entonces dice, revise los códigos, busque conexiones, agrupe, etc. Hay mucha gente que se salta en la abierta, la subcategoría, y deja hasta a códigos, se me fue, codificación, códigos selectivos, y de ahí se va de un solo viaje para la categoría. Pero pues yo hice, digamos, como ese punto, Wilson y todo, de detenimiento, un poco para organizar todo, porque a veces pudiera ser bastante complejo hacer ese salto, ¿no? Y entonces, fíjense, aquí dicen cómo están haciendo la categoría axial, ¿verdad? Y las van mostrando. Pero fíjense, si se quieren, aquí hay una explicación teórica que no profundiza tanto como lo que nosotros hemos dicho en cuanto a condiciones, dimensiones, enfoque, contexto, etcétera, que no está del todo claro en el sentido de cómo lo lograron. Entonces eso también es importante. Y luego aquí ven cómo la selectiva, entonces tiene una categoría nuclear, categoría central, fíjense que es una sola, no sé si logran verlo, que empieza a conectar las categorías axiales o las categorías emergentes, y esas evidentemente están conectadas de los códigos o de las subcategorías. Y allí pues explican entonces toda la explicación de cómo lo pudiéramos hacer. Y luego aquí dan un ejemplo un poco de la articulación y cómo empezar a hacer la teoría. Y aquí pues dan todo un paso a paso. Y más abajo es donde van a encontrar lo que Wilson nos mencionaba, que es donde ellos le generan allí. Yo no he vuelto a probar el enlace, Wilson, pero no sé si está todavía abierto Sí, señor, está activo. La versión de los 14 días. Creo que era lo que le daban a uno, ¿no? Creo que Pues era una prueba inicialmente, de 14 días, ¿no? sí, señor, inicialmente uno aplica el curso y desde ya pues le enseñan bueno, es una introducción bien detallada. Y lo otro, pues porque Aquí me está. sucedió a mí, estaba iniciando, digamos que de manera inversa a como lo está mostrando en el curso, y es que desde ya estaba generando códigos, luego digamos que categorías, pero entonces después cuando uno hace la relación, eh, ahí es cuando uno de dónde coge, de dónde agarra. Entonces, lo que he comprendido en el curso, profe, es que digamos que ya plasmar esta situación a un software, eh, digamos que vamos, o sea, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero es que aquí uno gráficamente uno muestra o bueno, ya replica de lo general a lo particular que viene siendo esa categoría que tú nos dices, de esa categoría nuclear, y se van desprendiendo las subcategorías. Y yo estoy haciendo lo inverso, ¿sí? Y por eso es que pues me está adelantando a los hechos y después de dónde agarraba, y es eso, profe, pues por acelerado, ¿sí? Sí. Bueno, eso nos pasa mucho, pero es básicamente lo que estamos tratando de manera bastante, yo diría que pues con bastante conciencia didáctica, teorética, de que nos apropiemos exactamente de cómo es que se hace para luego proceder y hacerlo en cualquiera de los software organizadores
o si lo prefiero hacer, digamos, a mano, etcétera. Pero evidentemente hay que entender el proceso en sí y sobre todo hay que entender, Wilson y Natalia, que nos está escribiendo por ahí un mensajito, hay que entender que sobre todo también es el aseguramiento del proceso del método, de manera de que los datos no queden comprometidos. Y mire, si hay algo importante que están pidiendo la mayoría de los tutores, es, señores, en los anexos de la tesis tienen que estar los protocolos, en los anexos de las tesis tiene que estar la validación de los instrumentos que le hicieron los expertos. Y los protocolos, que no es otra cosa que los instrumentos y evidentemente lo que dijeron las personas, es necesario, porque los jurados que revisan esto, yo básicamente veo las tesis, pero yo miro mucho capítulo 4 y capítulo 5 cuando yo soy jurado. Y yo tengo que realmente tener un convencimiento técnico que la persona sacó las cosas de lo que le dijeron y cómo se lo dijeron. Y yo necesito ver eso en un anexo. Entonces, a mí no me convence con un capítulo 4 bello, porque se ve estéticamente hermoso y unos cuadros y unas cosas, que pudiera ser solamente elementos de construcción conceptual que no tienen arraigo en los datos. Entonces, es importante entender eso, es importante entender eso, porque de lo contrario, pues estamos comprometiendo eso de emergencia teórica, eso de constructo teórico, que es lo que tenemos que construir. Entonces, ¿qué les diría yo, estimados todos? Apropiémonos teóricamente de esto. Concéntrense ahorita en la codificación axial, pero ¿por qué fue importante la reunión de hoy? Porque ya tienen idea para dónde vamos y ya tienen también una retroalimentación del piso 1. Es decir, lo que hay que alinear para que el piso 2, que es lo axial, quede derecho, para luego ir entonces a unificar en una categoría central que ya todos entonces saben que se va a convertir en el núcleo de teorización. Es de allí es que yo voy a sacar todo el discurso y voy a citar todos esos elementos que supongo yo que algunos los tengo ya en el marco teórico como teorías de entrada, instancias referenciales, etcétera, y que le van a dar soporte a esa presentación y a esa anunciación de la construcción teórica. Y es así como se puede garantizar que se respetó, pues evidentemente la técnica, que se respetó el método, porque todo método tiene una técnica. En el caso de teoría fundamentada, tiene el marco de comparación constante adentro, ¿verdad? En otros métodos hablan simplemente de niveles de interpretación o método hermenéutico, bueno, evidentemente, pero ¿cómo garantizamos que yo no haya empezado a alucinar, un poco como pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se empieza a crear frases hermosas, teorías enormes, y sí, todo se ve muy bello, pero resulta ser que eso no es. Entonces, para nosotros eso es muy importante, que entendamos que nosotros no podemos ponernos a alucinar y a inventar datos y a inventar cosas que no están en los datos, porque de lo contrario, entonces la tesis está comprometida desde el punto de vista de su esencia como insumo, porque para eso fue que nos tomamos la molestia de entrevistar un poco de gente y hacer no sé cuántos instrumentos. Entonces, Wilson y todos, esa es lo que queda, digamos, de la mañana de hoy. Y yo de verdad por la mañana de hoy no tengo más nada por ahora que decirles. Espero que nos podamos ver próximamente y ya empezar a trabajar otros elementos precisamente de este nivel. Pero sobre todo creo que hoy se hizo un aseguramiento para que ese segundo paso, llamado axial, indistintamente del método que estamos teniendo, sea asegurable. Es casi como, se los digo, como una auditoría que ustedes están haciendo para que luego en su método, llámese fenomenología, estudios de caso, teoría fundamentada, versión de Charmas, teoría fundamentada de Glaxer, que es otra versión, o fenomenología, el dato quede asegurado y como tal, evidentemente, se entienda cómo emergieron las cosas. Y acuérdense ustedes que aquí puede haber reflexión y todo lo que ustedes quieran, sobre todo en esos métodos como la fenomenología, pero tiene que haber un criterio
de total, ¿cómo decirlo?, aseguramiento del elemento empírico e inductivo de los datos. Entonces, por favor, consideren eso, porque básicamente yo lo que soy un aliado más de ustedes, que lo que está buscando, evidentemente, es que tengan el mayor de los éxitos cuando estén en esta cruzada de desarrollar su tesis doctoral y poderla colocar en una comisión lectora para que les dé visto bueno y avancen a una sustentación oral. Entonces, bueno, con eso me despido la mañana de hoy y bueno, los enlaces que Wilson mencionaba, que creo que Natalia los preguntaba, están en la sección de recursos educativos del aula. Incluso ese recurso que mostró Wilson es el primer recurso, que se llama codificación selectiva y guías prácticas. Y no dejen leer el número 5, que tiene que ver con cómo es que desarrollo yo teoría en tesis doctorales. Es un compendio muy pequeño, sustentado sobre todo mucho con un discurso del doctor Adrián Contreras, que tiene unos artículos muy interesantes sobre cómo se hacen esas fundamentaciones y cómo es que se hacen esas aproximaciones y cómo es que se hacen los criterios de rigor y todo eso que uno debería considerar cuando uno está haciendo teorización, porque eso es la recomendación a partir del momento que yo ya tengo mi categoría central. Entonces, pues bueno, nada, eso sería lo de nuestra mañana del día de hoy. Agradecerles a todos su presencia y su esfuerzo y su trabajo. Y bueno, estamos en contacto como siempre por nuestro grupo de WhatsApp y yo quedo atento a cualquier requerimiento que tengan por esa vía. Muchísimas gracias. Doctor, Ana muchas Angélica. gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor, muy amable. Feliz día, compañeros. Igual a ustedes. Hasta Muchas pronto. gracias, doctor. Gracias, muy amable. Feliz día también. Igual para ustedes. Hasta pronto. Gracias. Bueno, siendo las 8:44 o 41, perdón, vamos a cerrar la sesión. Es posible que nos saque todo. Muchas gracias.